buenas tardes. Estamos con Esther Ben-Dahan en el Centro Sefarat Israel porque hoy vamos a hablar de Purim, una celebración judía que se celebra en estos días y queremos saber, Esther, qué significa, cómo se celebra, qué conmemora. Podemos empezar con qué significa. Gracias, Ana. La verdad es que Purim es una festividad que a mí me gusta mucho y se celebra de muchas formas, pero voy a empezar por el significado. Hace referencia a la idea del azar y de la suerte y se basa en el libro de Esther, que es un libro bíblico. Es un libro que a mí personalmente me interesa muchísimo, me interesa desde un punto de vista literario, histórico y sobre todo porque festeja, celebra un personaje femenino. Y como estamos en el mes de marzo, que es el mes de la mujer trabajadora, me parece una de esas coincidencias que no lo son, que hace que tenga todavía más interés, porque Esther es el personaje central de esta festividad. ¿Por qué el azar y por qué es una de las fiestas judías más festivas y quizás menos estrictas? Bueno, yo no diría estricto dentro de las festividades, sino que tenga más o menos normas, se trabaje o no, Sí, que tiene que ver. Y es cierto, a como eso me dices tú, refería. que no es una fiesta en la que se impida trabajar, o sea que te permite mantener un calendario abierto con ciertas obligaciones. Como te digo, se basa en el libro de Esther. Y recordemos ese libro. Esther era una mujer, era huérfana y vivía con un primo, algunos decían su tío, pero en realidad viene que es su primo, que la tiene acogida porque ella es huérfana y es una mujer de un aspecto, de una belleza especial, que todos los que la ven sienten algo especial por ella. En ese momento hay un rey en Persia El rey que, Asuero. que es el rey Asuero, que está haciendo unos festejos muy importantes porque ha tenido una victoria, una batalla y victoriosa. Y hay un ministro, Amán, que es un ministro perverso. Y vas a ver cómo esa perversidad, cómo se da a lo largo de toda la historia, el antisemitismo tiene siempre un reflejo en el sexismo, en el odio al otro. Y en este caso se ve claramente cómo Amán representa ese odio al otro que se da a lo largo de toda la historia a niveles políticos. Amán pide que venga la reina a deleitarles a los ministros para ese festejo. Y la reina de entonces se niega por muchos motivos. Como vemos, el tema de la mujer aquí está muy marcado. Y entonces, cuando se niega, le dice el ministro, además podéis ir a la Biblia y ver cómo textualmente dice eso, cómo puedes aceptar que tu reina se te niegue a venir y a cumplir tu orden y ejemplarmente esto es un problema para los demás hombres. Si al rey se le niega a la reina, imaginaros lo que puede pasar pues al fontanero, no digo fontanero en ese momento, pero sí puede decir A cualquiera. al panadero o a cualquier otro del reino. Y entonces deciden que esa reina ya no puede reinar y desaparece un poco del mapa del palacio. A partir de entonces el rey se siente muy triste porque él realmente la quería, pero acepta que ya no sea la reina y empieza una búsqueda de mujeres que puedan sustituirla. Evidentemente hay un harén y cada mujer bella que encuentran en el reino la llevan, la preparan casi durante un año con ungüentos, con perfumes, etcétera, para que la llevan un día determinado al rey. Si el rey la acepta, se queda como reina, pero no acepta a ninguna y siguen buscando hasta que ven a Esther y la dejan un año en ese harén preparándola. Finalmente es aceptada como reina y Esther empieza su reinado. Y hay muchos elementos ahí muy peculiares. Me preguntabas por qué suertes. Pues vas a ir viendo a lo largo de esta historia que se despliega cómo hay ahí suertes, azar. Esther es judía, pero no lo dice. Exactamente, muy bien. Esther es judía, no lo dice porque su tío, su primo, le avisa, Esther, no digas quién eres.
Y entonces allí Esther es curioso porque es un personaje que se convierte también en el emblema de los judíos conversos que se mantienen siendo judíos, porque vive en un palacio, en un entorno, ocultándose. Ella se oculta la y idea del vive en secreto. secreto. El nombre de Esther significa también secreto. Y ella vive en secreto su judaísmo. Pero el primo se mantiene cercano y va todos los días al palacio y se queda allí, en la puerta, escuchando lo que va pasando, pero intentando ser un protector para Esther. ¿Y entonces qué ocurre ahí? Eso es importante, el azar, de nuevo. Es muy importante. El azar. Está ahí en la puerta del palacio y escucha a dos eunucos del entorno del rey que están preparando su asesinato. Entonces él se lo cuenta a Esther, Esther lo cuenta y pueden detener ese intento de asesinato. Y eso es escrito en el libro de Crónicas. Aquí el libro de Crónicas tiene muchísima importancia y es escrito en el libro, pero ya se olvida. De alguna forma queda allí entre las páginas del libro. Luego va a tener un protagonismo ese momento. Sí, la importancia de la cultura escrita también, claro, en toda la simbología judía, ¿no? Exacto, tienes razón. De hecho, esta festividad se festeja leyendo ese libro. Pero claro, eso ahora hablamos de lo que se lee y de las plegarias. Pero, ¿qué pasa? Después... pues después acaban con el intento de asesinato, ¿no? Ahí paralelamente, este ministro, que es un hombre muy vanidoso, ve que todo el mundo cuando pasa se arrodilla. Y el único que no se arrodilla es Mordejai, el primo. Entonces, el primo de Esther. El primo de Esther. Entonces él de repente siente una furia inmensa y generaliza ese odio a una sola persona a todo el pueblo. Sabe que es judío, entonces él habla con el rey y le convence, diciéndole, hay un pueblo que no te rinde pleitesía como debería, porque si la rinde, forma parte del pueblo, pero hay por encima del pueblo algo más importante que es su Dios. Entonces hay que aniquilarlos a todos. Y empieza pues una idea de genocidio y plantea la liquidación de todo el pueblo, sin saber claro que Esther es judía. Entonces allí a Mordejai se le plantea un conflicto, no puede ir a ver a Esther directamente, todo el pueblo está conmocionado, se viste de harapos y sigue en la puerta intentando que le llegue a Esther el mensaje hasta que le llega. Y le llega el mensaje y le pide a Esther que por favor vaya a ver al rey e intente romper... Interceda por su pueblo. Exacto. Pero Esther tiene miedo y tiene miedo porque nadie puede presentarse delante del rey sin ser llamada. Entonces ella le dice eso, tengo miedo, pueden no hacerme caso porque si voy sin ser llamada, eso puede suponer mi muerte. Entonces él le dice una cosa muy importante en esta historia y le dice, bueno, si no vas tú, toda tu historia perderá sentido. Porque quién sabe si tú estás aquí. Porque el sentido de tu vida es estar aquí en este momento para salvar a tu pueblo. Salvar a tu pueblo. Y si no lo salvas tú, Dios encontrará otra forma de salvarlo. Pero tu cometido en la historia y de tus generaciones se va a perder. Y Esther lo entiende. Pide que se haga un ayuno por todo el pueblo. Después de ese ayuno de 2 días, ella convoca al rey con Amán y hace un festejo. Entonces Amán se relaja. Mientras tanto, el rey ha abierto el libro de Crónicas y ha encontrado allí la anotación sobre Mordejai. Entonces le pregunta a Amán, oye Amán, ¿qué harías con alguien que ha salvado al rey? Entonces él se siente muy orgulloso pensando que es por él y empieza a decir cosas. Y eso, ¿qué dice? Como pasearle por todo el pueblo por alguien importante, es lo que tiene que hacer Amán con Mordejai, a quien odia. ¿Ves la paradoja de la situación? Pero mientras tanto luego hay los banquetes y Amán ha preparado una horca para ahorcar a Mordejai. Y en ese banquete, en el segundo banquete, Esther le confiesa al rey que hay alguien que quiere aniquilar a su pueblo, que ella pertenece a su pueblo y en fin, ya la historia se descubre. El rey
se enfada con Amán por muchos motivos, cree que quiere conquistar a la reina, siente un odio repentino por Amán, y Amán termina en la horca que estaba preparada por Mordejai. Pero resulta que Amán, que esa orden de aniquilación no se puede eliminar así como así, porque está firmada por el rey, lo que sí se añade que pueda el pueblo defenderse. Y así el pueblo se puede defender y el pueblo se salva. Entonces, ahí hay un elemento muy importante, que es lo que te digo yo, ya es fuera de la historia que está contada en la Biblia. Hay una lectura ya mucho más espiritual, Sí. mística, que tiene con el significado de esta historia. Esta historia, cuando se lee, porque la obligación es leerla en la sinagoga, el libro está enrollado y se abre y se deja todo abierto. Y se deja abierto porque la historia hay que verla desde el principio al fin, con una lectura completa, para darse cuenta como ahí hay algo que tiene que ver con un azar que se va descubriendo. Y ese azar manifiesta la presencia de Dios en la historia, pero es una presencia oculta. ¿Y cómo se celebra actualmente? Es decir, la parte simbólica me ha quedado clara, la parte histórica también, la parte como muy poética y de significado, pero en el judaísmo del siglo XXI, ¿cómo se aterriza todo eso? Bueno, se celebra con alegría, regalando 3 elementos de alimentación, o sea, 3 dulces o comida a gente de tu entorno, y con disfraces. ¿Ves Otro sincretismo con las fiestas cristianas, ¿no? Exacto. Y el carnaval, o sea, el disfraz es un símbolo de cómo Dios se disfraza en la historia de Azar, que eso es muy interesante, ¿no? Como símbolo, para que las acciones tengan un verdadero sentido. Y luego además, luego ya si añades, hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay un dulce que se toma, sobre todo lo comían más los askenaz y ahora también se ha vuelto tradicional, que se llama la oreja de Amán. Pero es que en Madrid... ¿Hay orejas de carnaval? Exacto, en Madrid hay orejas de carnaval. Cuando yo era pequeña, bueno, en Galicia se hacían las orejas de carnaval. Entonces, preguntar por qué orejas de carnaval, ¿no? Claro. Claro, es algo raro. Bueno, un sincretismo más, ¿no? De todas las festividades. Exacto. Qué interesante eso. Y a mí por eso te digo que es una historia que me gusta, por esas coincidencias, sobre todo por la importancia y el valor que se da al personaje femenino, a la mujer. Que además es una mujer que tiene una agencia, que no es pasiva y que tiene un papel en la historia para cambiar las cosas, ¿no? Exacto. Luego, pero eso ya tiene que ver con las interpretaciones bíblicas, le comparan mucho a Esther con el personaje de José, porque empieza desde abajo, por la belleza, y por lo visto, para los muy entendidos, las palabras elegidas para contar la Megilá de Esther, que es así se llama la historia, son las mismas que aparecen en la historia de José. Pero bien, eso ya es otra historia. Y bueno, pues nada, solo me falta desearte un feliz Purim y esperar a que me regales algún dulce, ¿no? Feliz Purim y como a todos, dulce lo viva. Y yo te regalaré unas orejas de carnaval.